Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches acá en México. Gracias por la invitación y saludos a todos los hermanos allá en Argentina. Y me invitaron a dar un tema sobre la productividad, que es algo muy importante porque es un diseño de Dios para el ser humano y es algo que nos encargó hacer, ¿no? No hay ser humano que no pueda servir para algo. Sin embargo, a veces pues no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ordena. Y más ya conociendo la palabra, ya más conociendo la fe, y es un tema bastante interesante que nos va a retar a todos y también a animarnos, y ya lo estamos haciendo, a continuar aún más fervientes en la obra del Señor. Y para comenzar con este tema sobre la productividad del cristiano, pues citando la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, desde el inicio, el Señor nos diseñó de tal manera que el ser humano debe cumplir su propósito por el cual fuimos creados. Podemos verlo desde el inicio, allá en Génesis 2, versículo 15, en donde dice la escritura que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, es decir, para que lo cultivara y cuidase de él. Y también voy a permitirme leer aquí en mi computadora Génesis igual 1.28, dice que Dios los bendijo, es decir, a la raza humana, y les dijo a Adán y Eva, nuestros primeros padres, les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto se conoce como el mandato cultural. ¿Por qué? Porque hay una tarea asignada que no se remite nada más a pues, hacer nada más lo propio en una esfera pequeña o en nuestro hogar, sino que somos la figura de Dios y por tanto también sus representantes, ¿no? Sus hijos, y también nos dejó una tarea. Desde el inicio, desde nuestra creación, y también lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, como nuestro Señor Jesucristo también nos deja un mandato muy claro que todos conocemos, ¿no? Que es la gran comisión, allá en Mateo 28, versículos de 18 al 20, en donde nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, ya resucitado, él deja una tarea a sus discípulos. ¿Cuál fue? Bueno, que hicieran más discípulos, ¿no? En su nombre bautizaran y que le enseñasen todo lo que él les había enseñado a las demás personas. Y esto se le ha conocido como la gran comisión, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, la gran comisión parece que hoy en día en algunas partes, gracias a Dios, no todas, pero en varias iglesias ha sido la gran omisión, porque aún sabiendo lo que debemos hacer, a veces no lo hacemos, no hay esa productividad de expandir el reino de Dios y de usar su poder, su Espíritu Santo y su sangre derramada en la cruz por nosotros. Entonces por ahí tenemos ya que en primera instancia el Señor nos creó de tal manera que fuésemos personas activas, personas productivas, no nada más en nuestro trabajo en el cual nos desempeñemos, sino también en la expansión de su reino, que es lo que nos interesa a nosotros como creyentes. ¿Y qué significa esto en la actualidad? Bueno, pues significa que debemos de trabajar con excelencia para su gloria, obviamente, todo lo que hagas lo hagas bien como para el Señor, dice la Escritura, pero también para expandir el Evangelio. Si no estamos haciendo eso, entonces por ahí hay un problema. Es este el llamado, y la palabra cultivar a mí me llama la atención porque fue la primera tarea que nos dejó a nosotros los hombres, allá nuestro padre Adán. Y la palabra cultura de ahí se deriva, ¿no? De ese, significa cultivar. ¿Y qué debemos nosotros sembrar? ¿Qué debemos cultivar nosotros los creyentes? Bueno, pues todo lo que Cristo nos ha enseñado. Y aquí hay que preguntarnos si lo hemos estado haciendo. Hágase usted la pregunta, desde los jóvenes hasta los más grandes, ¿qué tan eficiente hemos sido, qué tan constante hemos sido o no en expandir el reino de Dios? A mí me sorprende la conocida parábola de los talentos,
y también pues me reta y de repente me aterra cuando no estoy haciendo lo que se debe, y porque todos conocemos la historia, ¿no? Es una historia en donde Dios nos ilustra cómo Él regala dones a los hombres para que los utilicen. A uno les da más, a otros menos, es verdad. Dice la escritura que a uno le dio 5 talentos, al otro 2, y al tercero de sus siervos solamente le dio 1, pero eso no significa que era menos, sino que a cada quien, de acuerdo a su capacidad, dice la escritura, les dejó estos talentos, que es la representación de los dones que nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para ponerlos en acción a favor de los demás y para glorificarlo y para expandir su reino. Ustedes conocen la historia. Cuando llegó el Señor, cuando llegó el patrón, ahora sí que les dio estas monedas para que hicieran ganarlas más, fueran productivas, se producieran más dinero. Ustedes conocen la historia y dice que al que le dio 5 le dijo, mira Señor, me puse a trabajar y tú me diste 5, pero ahora tengo muchas más, tengo 10. Al que le dio 2 también lo duplicó. Pero al tercer siervo, pues tiene una respuesta negativa, ¿no? Este siervo. Y me sorprende que a los dos primero les dice, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré entonces, ¿no? Porque en lo poco que se le ha asignado, ha seguido las instrucciones, ha multiplicado sus dones que se le han dado y ha hecho el trabajo, ¿no? Pero al tercero se empieza a disculpar y dice que por miedo él ha escondido mejor ese talento, porque pues sabe que Dios es alguien duro, que siembras, que recoges, perdón, donde no has sembrado, y pues tuve miedo y mejor lo escondí. No vaya a hacer que lo pierda y mejor lo escondo y no te produzco nada. Y aquí viene lo interesante y lo que me mueve y nos debe de mover a todos nosotros, porque Dios usa un adjetivo bastante fuerte para este siervo que aunque nada más tenía un talento, pero su obligación, su tarea asignada era reproducirlo, darle ganancias a su patrón. Y le dice el Señor a este siervo, siervo malo y negligente. Y esto es fuerte, ¿no? Porque ¿a quién nos gusta que nos digan que somos siervos de Dios malos y también negligentes? Es algo bastante fuerte porque se supone que nosotros creemos en el Señor, tenemos un conocimiento básico, otros más avanzado, y se supone que en la práctica debemos estar trabajando en la obra y haciendo discípulos, expandiendo el Evangelio, pero a veces esto no sucede ni en nuestra vida misma, ni en nuestro círculo familiar, ni en el trabajo, mucho menos a nivel comunal, ¿no? O cultural o transcultural. Entonces, aquí el llamado es a, si Dios te dio dones, yo no sé cuál pueda usted tener, Dios nos dio capacidades a todos, unos son buenos para una cosa, otros son buenos para otra, hay oficios, hay talentos innatos, y a veces pasa que no lo hacemos por miedo, no lo hacemos porque pues tenemos una vida a lo mejor que sabemos que no está a la altura de lo que Dios pide y a veces no tenemos esa calidad moral, ¿no? De decir, bueno, pues yo no sirvo, ¿no? Por esto, por lo otro. Pueden ser muchas las justificantes de alguien que no está dando esos dones que Dios nos regaló, pero para el Señor sí tiene mucho peso, porque para Él no hay disculpa que valga. Y lo ejemplificó en esta parábola, ¿no? De los talentos. No hay nadie que nos sirva para algo, todos servimos para algo, y no hay un pretexto que valga ante el Señor para que le digamos, pues fíjate que no estoy trabajando o no pude trabajar en tu obra, en tu reino, lo que tú me diste, y no lo puse a la disposición de los demás, ni lo puse a disposición tuya, y pues mejor no hice nada. Y nosotros podemos enumerar muchas cosas, ¿no? Pero para el Señor no va a haber pretexto. Sin embargo, Él sí nos dice que si tenemos estos dones y estos talentos que Él nos dio, nuestra obligación es darlo a los demás porque Él nos los dio a nosotros gratuitamente. Y en la escritura, allá en Mateo 10, versículo 8,
va a decir una frase muy conocida entre los creyentes que dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Por aquí la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera. Me voy a permitir leer el pasaje, porque es la encomienda que le dio Dios a sus discípulos y también a nosotros hoy en día que somos sus discípulos, sus seguidores, sus hijos. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Entonces, Dios es muy claro y nos está diciendo, ustedes recibieron gratis este poder. Recordemos que el Evangelio es poder. Pablo lo va a decir por allá en el Nuevo Testamento, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces nosotros al predicar la palabra, al poner nuestros talentos y nuestras capacidades al servicio del prójimo y de Dios, porque así se cumple la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Estamos cumpliendo. Sin embargo, vienen problemas cuando no lo estamos haciendo. Usted puede preguntarse, bueno, ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque a lo mejor llevo una doble vida, a lo mejor una vida pecaminosa, a lo mejor soy un cristiano light que me conformo con lo que he sabido hasta hoy, a lo mejor pues nací dentro de una familia cristiana y pues estoy tan acostumbrado a los rituales, a las reglas de la iglesia, pero no tengo a lo mejor una relación más profunda con el Señor. Yo creo que es el momento de hacerlo, de ser productivos, porque ya vimos que desde el Génesis, desde nuestra creación, el Señor nos dejó una encomienda, nos puso sobre esta tierra para dominarla y también para expandir su reino. Es el mandato cultural, la influencia del cristiano en este mundo. ¿Qué estamos aportando? Pregúntese hoy, ¿qué estamos aportando? Bueno, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, pero si no tenemos respuestas, ahí puede haber un problema. Sin embargo, no todo está perdido, ¿no? El reto es ser productivos, el reto es manifestar la gloria de Dios. Yo recuerdo un sermón, leí leyendo un sermón que un pastor decía que la iglesia le queda debiendo la sociedad. La iglesia, él decía, no ha desenvuelto el paquete entero de gloria que Dios tiene para que lo conozcan a quienes andan en la oscuridad. Y nosotros sabiendo ya eso, él ya nos dio esa gracia, Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Teniendo eso, a veces somos como ese siervo malo, ¿no? Que toda esa gloria que ya experimentamos, que todo ese perdón, que toda esa sanidad, que todas esas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos la guardamos, se nos olvida y no dejamos a los demás lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sin embargo, cuando sí utilizamos esos talentos, esa fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros para transmitir su luz y su verdad, estamos cumpliendo. Ahora, hay una palabra que a mí me alienta mucho porque también sabemos que trabajar en la obra de Dios es muy gratificante, nos llena de gozo, nos llena de energía, nos llena de entusiasmo. Vemos con nuestros ojos y nos emocionamos lo que Dios puede hacer a través de nosotros, siervos inútiles, seres débiles en muchas cuestiones, pero sin embargo Dios nos utiliza con poder. Eso es la parte buena, ¿no? Cuando vemos los frutos, cuando nos esforzamos y cómo Dios nos respalda y cómo Dios responde. Pero también sabemos que el camino del Señor es difícil, es sufrido, a veces es ingrato en el sentido no de Dios, ¿no? Sino de las personas. A veces hay mucho esfuerzo y vemos tan pocos resultados o pasa mucho tiempo, nos podemos frustrar, hay sufrimientos, padecimientos, tristeza. Todo esto va junto con pegado, como se dice aquí en México, y experimentamos la gloria de Dios, pero también el rechazo y el sufrimiento en este andar. Sin embargo, Pablo, el apóstol, nos alienta allá en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, el último versículo.
y nos alienta a seguir adelante. Si tú estás haciendo la obra, si este ministerio está haciendo la obra, si muchos de ustedes líderes están trabajando, eh, pues adelante, sigan, porque recuerden que esto no es en vano. Este congreso, por ejemplo, tiene un objetivo bien claro, desde precisamente desafiarnos, pero no nada más que nos caiga el 20, que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo recordemos, sino qué vamos a hacer después de este congreso. Qué vas a hacer de tu vida? ¿Seguiremos en el mismo confort o daremos lo que Dios nos ha dado? Primera de Corintios 15:58 dice lo siguiente y nos lo recuerda. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está un recordatorio, un exhorto que dice, ¿saben qué, hermanos amados? Estén firmes y constantes. Son palabras claves, firmeza y constancia. Y a veces lo opuesto de la constancia es precisamente cuando somos inconstantes, ¿no? Somos intermitentes, a veces estamos al 100 con el Señor, a veces más o menos, a veces estamos alejadísimos, y todo esto requiere esfuerzo y disciplina, ¿no? Porque lo contrario, un cristiano mediocre, y suena fuerte la palabra y hasta feo o hasta ofensiva, pero la realidad, podemos ser gente improductiva, nos gana la pereza, la distracción. Hoy en día estamos en la época de mayor entretenimiento y distracción que podamos tener, tanto chicos, medianos y los adultos. La mediocridad, la falta de creatividad. Todo esto nos puede provocar un letargo espiritual y estar en una zona de confort en donde no estamos dando frutos. ¿Qué requerimos? Bueno, yo quiero dejarle 3 puntos al auditorio, ¿no? Yo sé que ya lo sabemos, nosotros tenemos autoridad de parte del Señor, ha hecho un pacto con nosotros antiguamente en la ley con Moisés, pero también el nuevo pacto es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos y ahora estamos revestidos de poder. A todos los que hemos creído en Él, dice la palabra, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos revestidos de poder. Él ya se fue físicamente, pero nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo, que tiene poder. Él nos guía, Él nos transforma, nos da discernimiento, nos da inteligencia y también nos da palabra de poder para hacer todas las obras que Jesús hizo. Él dijo, ven todo esto que he hecho, ustedes van a hacer más de esto. ¿Recuerdan? Es una promesa. Y yo quiero dejarle 3 puntos. Miren, el primer punto, y que nos quede muy claro, cómo ser productivos, cómo ser alguien, una persona a que Dios le agrademos y estemos cumpliendo. Seamos esos siervos fieles que hemos cumplido y hemos reproducido ese talento que Dios nos ha dado para gloria de Dios y para gloria de los demás. Bueno, el primer punto es de que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Recuerdan la escritura? Allá en Josué 1:9, vamos a leerla. Josué 1:9 dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Recuerdan esta promesa? El pueblo de Israel, ya entrando a tierra prometida, recuerden que la entrada a tierra prometida sí fue una promesa, por supuesto, y Dios los respaldó, a pesar de que Israel fue muchas veces necio, ¿no? Y hacía todo lo contrario que Dios le mandaba. Sin embargo, Dios en su bondad dejó entrar a la tierra prometida a los que debieron entrar, y no era de que iban a entrar a la tierra prometida, a Canaán, a Israel, con las puertas abiertas y pásense y asiéntense, sino que debían de conquistar esa tierra con armas, con ejército. La tierra ya estaba dada por Dios, sin embargo había que luchar, había que pelear por esos espacios,
pero ya era una promesa, es decir, sí había que hacerlo, pero ya la victoria les estaba dada de antemano. Sin embargo, sí había una responsabilidad, había que hacer algo. Por eso es de que esta tarea, aunque difícil, que dejaban a los israelitas en aquel tiempo, les dice el Señor, ¿saben qué? Esfuércense porque yo sé que no es fácil. Sean valientes también porque yo sé que les puede dar miedo, pero tranquilos que yo voy a estar siempre con ustedes. No teman a donde quiera que vayan. Esa es una promesa que debemos recordar, pero sí esforzarnos. Dios ya nos entregó la victoria, pero también hay parte de responsabilidad de qué vamos a hacer nosotros. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a ser esos cristianos productivos que esparzan el Evangelio, pese a las dificultades que esto conlleva? ¿Recuerdan el pasaje de los 12 espías que nos narra por ahí Deuteronomio y Números? Cuando mandan a explorar a estos 12 espías a esta tierra prometida para ver cómo era. Y bueno, ya trajeron el informe, ¿no? Y 10 de ellos, los espías cobardes, vamos a llamarlos, pues dieron el informe como que les tengo una buena noticia y les tengo otra mala, ¿no? La buena noticia es que es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera en todos los sentidos, es cierto lo que Dios nos dijo de ella, pero la mala es de que hay unos habitantes, no hombre, gigantes, nosotros al lado de ellos somos como una langosta, decían por ahí, eh, como decían, sí, nosotros al lado de ellos somos como una langosta y es tierra que traga a sus habitantes, decían, ¿no? Ya poniéndole un poco de dramatismo al asunto. Y se acobardaron porque ellos pensaron, Señor, está muy bien la tierra que nos diste, es próspera en todo el sentido, pero no vamos a poder derrotar a esos habitantes fieros y gigantes. Nos van a hacer pedazos en la batalla. Sin embargo, hubo dos personas que opinaron lo contrario. Josué y Caleb, ¿recuerdan? Y dijeron, no, espérense, vamos a conquistarla, porque si Dios lo dijo, si Dios nos lo prometió, Él nos va a respaldar y en el nombre del Señor vamos a hacerlo. Y por ahí los 10 espías desanimaron al pueblo, se echó a llorar el pueblo, se desanimó y Dios dijo, hey, espérense, les fue muy mal a esos 10 espías, fueron ahorcados. ¿Por qué? Por desanimar al pueblo, por acobardarlo. Sin embargo, Josué y Caleb fueron recompensados y de ahí sí cumplieron su misión. Entonces, esforcémonos y seamos valientes. Dios nos respalda, pero nos toca hacer lo propio. Con todas las dificultades, vamos a vencer en el nombre del Señor. El segundo punto para ser productivos es de que recordemos que el Señor nos avala. Tenemos todo el respaldo, como dije un poco en el punto anterior. A mí me gusta en particular recordar el Salmo 18:32, Salmos 18:32, porque Él nos recuerda que a pesar de lo imperfecto que somos, a pesar de que le fallamos constantemente al Señor, Él siempre es misericordioso, ¿no? Nos da esa gracia, nos da ese perdón y también digo, no es para que la gracia la agarremos como juego, ¿no? Porque eso tampoco es como que licencia para hacer lo que queramos o pecar incluso, sino que la gracia es también un poder que vence toda tentación, todo pecado, toda pereza, toda improductividad. Y Él nos ciñe de poder, ¿no? Si tú estás pasando por algo de que digas, es cierto, soy perezoso, es cierto, no estoy bien delante del Señor, llevo una vida mal ante el Señor, yo no sé cuál sea tu situación, acuérdense que Dios es el que nos da esa autoridad y nos dice, hey, espérate, levántate porque yo soy el que te hago. Salmo 18:32 dice, nos recuerda más bien, dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. De nuevo, Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Entonces, recuerden que nosotros, a pesar de la fragilidad de seres caídos, pero ya perdonados y redimidos, que todavía tenemos esa cuestión de siempre irnos hacia lo malo, Dios nos ciñe de poder. Luchamos con su poder, no con el nuestro. Enfrentamos problemas con sus fuerzas, no con las nuestras. Y también hace perfecto nuestro camino. Si nos queremos ir medio chueco, el Señor endereza el camino. Entonces tengamos esto en cuenta. El Señor nos avala.
¿Por qué? Porque Él nos da poder y también nos hace perfecto en nuestros caminos. Y tercer punto para ser productivo, conquistemos almas a través del Espíritu Santo. No a través de nuestra sabiduría, no a través de nuestra elocuencia quizá, no a través de los muchos dones o talentos que Dios nos haya dado. Eso por supuesto sirve. Alguien que canta hermoso por supuesto va a cautivar a la audiencia. Alguien que sabe predicar, alguien que sabe hablar muy bien puede cautivar. Alguien que sea muy eficiente en el trabajo físico, a lo que te dediques, o dentro de los múltiples ministerios que hay en la iglesia, eso es bueno, pero no lo es todo, porque falta ser revestidos por el poder del Espíritu Santo, y ese ya lo tenemos. Al momento de creer en nuestro Señor Jesucristo, rendir nuestra vida a Él, somos sellados, somos redimidos, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo o contristarlo, dice la palabra, entristecerlo o contristarlo. Es decir, lo apagamos al Espíritu y ese poder que Dios nos da lo guardamos y no lo damos a los demás. A mí me gusta ejemplificar este poder del Espíritu como le recuerda a Dios al profeta Jeremías cuando lo manda a esta misión de declararle sus pecados al pueblo de Israel y a sus gobernantes y a cantarles su precio, a decirles que están mal a los demás y que se convierta. Él le dice, yo te voy a acompañar, diles lo que eh, debas de decirle de parte de mí, pero tú no te quebrantes. Y le dice algo precioso nuestro Señor al profeta Jeremías, que vamos a recordarlo por aquí. Está en Jeremías capítulo 15, versos 19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Recuerden que al inicio dije que tenemos un mandato cultural que desde Génesis Dios nos dejó una tarea de labrar con nuestras manos, con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos que Dios nos proporcionó. Nos dio el poder de dominar la tierra, de ser benéficos para nuestro prójimo y glorificar a Dios. Bueno, si tenemos ese mandato cultural, también tenemos un llamado nosotros si andamos en perezas, si no estamos siendo productivos como debiéramos en obra del Señor, podemos hoy pedir perdón al Señor, pero no nada más reconocer nuestro fallo, sino que también hacer un compromiso a dar un paso ya de acción. ¿Por qué le dice, mire, sabes que si te conviertes de todo corazón, yo te voy a restaurar delante de mí? Si tú entresacas de lo vil, perdón, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esto es espectacular y bastante maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. El ser humano, por una parte, podemos ser viles, pero también tenemos muchas cualidades que Dios nos otorgó, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fallos. Por eso es claro, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Si tú entresacas lo precioso, eso que yo te di, que tienes, porque eres mi imagen, de lo vil que puede ser, dice, vas a ser como mi boca. Todos y cada uno de nosotros, quienes hemos creído en el Señor, somos sus ministros, somos sus representantes en la tierra y por tanto somos quienes le van a decir, quienes le van a anunciar a los demás las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. También las advertencias, también el llamado al arrepentimiento y también el recordatorio de juicio a las personas y vamos a ser la boca de Dios. Y luego le dice además, ¿sabes qué? Conviértanse ellos a ti. ¿Quiénes son ellos? La gente que no lo conocía al Señor, no conocía sus preceptos o bien no quería obedecerlos aunque los conociera. Y hoy en día estamos igual. Hay gente que no quiere, hay gente que no conoce, pero a veces nosotros podemos amoldarnos más a la cultura que nosotros ser de influencia de la cultura. Por eso es de que dice, conviértanse ellos a ti,
pero tú no te conviertas a ellos. Y es una tarea bastante específica, pero también con bastante peso, porque nosotros, los cristianos, la iglesia, desgraciadamente, en muchas ocasiones nos parecemos más al mundo en muchas de las acciones, que en vez de que nosotros seamos influencia, luz para ellos, parece que nosotros nos amoldamos al mundo y acabamos siendo una iglesia ineficiente, una iglesia que le falta poder, cristianos mediocres, que si bien sabemos los preceptos bíblicos, no actuamos como tal en la acción. Entonces, yo creo que esta palabra de productividad nos va a dar lo que todos deseamos. ¿Y qué deseamos? Bueno, la investidura de Dios. Nos gusta prosperar, lo vamos a hacer. Nos gusta la autoridad y nos gustaría bendecir a los demás. La autoridad no lo digo como que somos los mandamás, sino la autoridad que viene de lo alto, ¿no? Esa sabiduría que viene de lo alto y que podemos transmitir a aquellos que están en tinieblas. La prosperidad no solamente me refiero a lo económico, sino que la prosperidad en la palabra que va a desatar muchas ligaduras que tenemos nosotros como seres humanos a causa del pecado, a causa de Satanás. Nosotros podemos darle eso a las personas. Entonces, hermanos, como recordatorio final, hagamos lo que nos corresponde, que Dios nos respalda. Yo no sé qué tengas que hacer hoy en este congreso. Yo no sé si tengas que ponerte a cuentas con Dios, si tienes que despertar de ese letargo, si debas de orar con fe para que el Espíritu de Dios se mueva fuerte en ti y te recuerde lo que Dios nos asignó, pero que sin embargo muchos no estamos haciendo. Recordemos la parábola de los talentos, como ese siervo que no guardó, que no reprodujo esos talentos y lo guardó, como Dios lo llama negligente. Esperemos que no nos llame así el Señor cuando tengamos que darle cuentas aquí en esta tierra, o si nos llama a su presencia cuando eso suceda, ¿no? Esperemos que no. Y es la confianza en que no. Entonces, hermanos, hagamos todo esto realidad. Dios nos da todas las herramientas, Dios nos dio todas las capacidades, Dios nos dio todos los talentos. ¿Qué esperamos? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Escritura, tenemos la oración y tenemos muchos líderes que nos pueden guiar en este camino. Sobre todo a las nuevas generaciones. Me preocupan las nuevas generaciones porque si nosotros adultos no dejamos ese legado que nos dejó Cristo desde el Génesis hasta Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué se puede esperar de las nuevas generaciones? Así es de que joven también, si estás viendo esto o si te llega después este video, también es un llamado para ti a ser productivo, a ser espiritual, a ser un joven de oración, a ser un joven que conoce la palabra y que hace las maravillas que Cristo hizo. Sanidad, poder, palabra, compasión, misericordia para los demás. Nosotros tenemos ese poder, usémoslo en el nombre del Señor y que Dios nos bendiga y si estamos mal, que Dios nos ayude en nuestras fallas. Él es amplio en perdonar y nos va a dar el Espíritu Santo plenamente sin ningún recato, ¿no? Nos va a dar ampliamente todo. Entonces, es el recordatorio a ser productivos. Espero que haya sido edificante este tema. No sé si cumplí las expectativas. Si no es así, bueno, disculpen. El Señor sabe. Y pues que Dios nos ayude a ser una iglesia que crezca haciendo discípulos y también que al interior seamos unos cristianos unidos, porque solamente así vamos a dar cuenta al mundo de que somos verdaderos hijos de Dios y por nosotros van a creer muchos que están en tinieblas. Entonces, agradezco nuevamente a los organizadores de este evento y un saludo hasta la bella Argentina, que no conozco, pero igual un día, si Dios me lo permite, lo haré. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que sea productivo todo esto que hemos hablado, que dé frutos en ustedes, que dé frutos en mí para ser una iglesia como Dios la mandó para cumplir la gran comisión, hermanos. Que se les quede como un reto y que lo cumplamos en el nombre del Señor. Entonces, amén y muchas gracias y hasta pronto.